Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Unos 2 minuticos, 3 minuticos de atraso, les pido disculpas, estábamos organizando unas cositas y pues bueno, poco a poco vamos aprendiendo y nos vamos organizando cada vez más, como se pueden dar cuenta, hoy tengo un trípode súper chévere. Bienvenidos una vez más a Noche de Psicólogos. Algo súper importante que quería decirles. Noche de Psicólogos está creado por psicólogos. También la idea es que se acerquen todos los psicólogos a nivel nacional e internacional, pero también queremos que, como dice Duan, la gente de a pie venga, nos escuche, porque también queremos educar y mostrar todo lo que hacemos los psicólogos y cómo nos movemos. Bueno, entonces por favor inviten a este live a todo el mundo, porque vamos a psicoeducar a todo el mundo. Eso es lo primordial. Y así podemos eh, empezar a controlar eso que cada ratico están en los medios masivos, que dicen bastantes cosas, pero sin conocimiento alguno. Entonces, por eso esto está creado por psicólogos, para psicólogos y para todo el mundo. Bueno, pues hoy estoy supremamente feliz. Vamos a hablar de ser padres, ser padres. No soy mamá aún, eh, pero es un tema súper interesante porque hicimos una publicación, no todos tenemos, o cuando nace nuestro primer hijo, pues no sabemos y estamos perdidos en qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, de qué manera y por qué, ¿verdad? Pero con la experiencia nos va dando y nos va diciendo, y hablando con mi mamá, la experiencia nos va dando como esa expertise para ser buenos padres. Y bueno, lo ideal para nosotros los hijos es que no tengamos padres perfectos, sino padres felices y entendamos que ellos se equivocan y que también aprenden, ¿no? Entonces, hoy nuestra invitada es nuestra psicóloga Jessica Andrea Rodríguez Abril. Ella fue la que propuso este tema supremamente interesante y quiero contarles un poquito de ella, pues egresada de la Universidad Nacional. Está terminando su maestría en psicología con profundización en clínica de la misma universidad, de la Nacional. También, se me olvidó, es psicoterapeuta con enfoque psicodinámico, integrativo relacional. Disculpen, me estoy hablando raro. No me queda más que darle la bienvenida a nuestra gran psicóloga Jessica Andrea Rodríguez Abril. Bienvenidos todos. Hola, hola a todos, muy buenas noches. Gracias Valentina por la introducción. Es un tema muy importante que nos compete a todos, así no seamos padres. Yo también aún no soy mamá, pero me encanta mucho este tema porque igual me conecto desde mi ser hija. ¿Sí? Entonces siento que esto no solamente es de padres, sino también de hijos y Sí, de sí. aquellos que estén pensando en un futuro tener hijos. Entonces, por eso hoy vengo a hablarles un poco sobre y quién nos enseña a ser padres. Vale. Jessica, discúlpame un momentico. Eh, Voy a hacer un paréntesis. Quiero darle un gran saludo y un abrazo a nuestro psicólogo y colega Jaime, profe Jaime Silva. Tuvo un accidente hoy, creo que está hospitalizado, entonces por favor, profe, recupérate pronto y espero que estés viendo este live para tenerte aquí también. Y sí, Jessica, discúlpame interrumpirte, no No, quería dejar ese saludo sin. no te ¿Y sabes, preocupes. sabes Yo algo? también espero que se mejore pronto porque en esta situación es aún más Sí, sí, difícil sobrellevar un accidente, ¿no? sí, sí, sí. Publicó algo como el deporte de salud, pero algo debiste hacer, profe, porque dijiste que tú has tenido la culpa. Toca regañarlo. Jessica, yo te quería contar algo antes de que empieces tu charla y es que definitivamente yo, y lo hablo como hija, ¿no? Siempre soy feliz de que tengo una madre imperfecta, ¿no? Porque siempre vemos a los papás supremamente Ujú. perfectos y ellos nunca se equivocan, pero cuando veo a mi mamá digo, oh, ok, ella es mi mamá, por eso esta locura. Entonces es algo que me parece interesante, por eso me encanta este tema que estás tocando. Y nada, te dejo, es todo tuyo el público. Bueno, muchas gracias Valentina y bienvenidos a todos los que se encuentran ya conectados. La idea es que también si tienen preguntas pues nos las compartan para más adelante responder las que pueda y esté dentro de mis posibilidades hacerlo. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a este espacio.
hoy decidí pues llamar a este espacio ¿Y quién nos enseña a ser padres? Pero no solo ¿Y quién nos enseña a ser padres? Sino que también es importante el poder saber cómo conectarnos con nuestros hijos. Y a mí algo que me gusta mucho es la conexión de los padres con los hijos a través de sus propias experiencias, o sea, las experiencias de los padres, cómo pueden influenciar en pues esa vivencia que tienen con sus hijos. ¿Listo? Entonces, espero que ya estén viendo, creo que sí. Si no, pues por acá, Valentina, me haces el favor de escribirme por el WhatsApp si no llegan a estar viendo, pero creo que ahí ya está. Entonces, bueno, mucho gusto, yo me presento, ya, yo soy Jessica Rodríguez, ya Valentina había dicho, pero igual, yo quiero pues entrar en confianza con ustedes y que sientan que este es un espacio para compartir y liberarnos de pues muchas preocupaciones y tensiones. Entonces espero que lo disfruten. Bueno, entonces mi idea es hablar un poco de ¿y quién nos enseña a ser padres? No solo desde la visión de nosotros como colegas, ¿sí? De quizás aportes que puedan yo llegar a hacerles a ustedes para sus intervenciones terapéuticas, sino también para los padres en general. De pronto nos liberamos un poquito del rol como psicólogos, del que a veces como que nos encasilla en que debemos ser de alguna forma o que debemos saber manejarlo todo, y pues eso no es así. Y estoy segura que más de uno de mis compañeros, colegas, es papá o mamá, y que esta charla pues puede dejarle algo enriquecedor. Entonces, bueno, hoy voy a tocar como 5 puntos. La idea es que pues podamos hablar un poco acerca de esto en la noche, ¿no? Pero también voy a estar como quitando la presentación porque me gusta como poder interactuar y que también pues se centren un poquito en mí. Bueno, entonces, para empezar, voy a hablar de la importancia del padre como persona. Y aquí pues se incluyó padre, madre, cuidador, ¿cierto? Porque a veces no son papá y mamá quienes se encargan de la crianza, sea por la circunstancia que sea, terminan criando abuelitos, tíos, bueno, lo que sea. Entonces, para mí una de las cosas fundamentales en este camino es el bienestar del papá o del cuidador, ¿cierto? Porque un padre que está feliz, que está sano, también conlleva a tener un hijo sano y feliz. Entonces, tal vez en ocasiones los papitos tienden a pensar un poco que es importante como volcar toda su energía, ¿sí? Llevar toda su atención a su hijo, ¿sí? Y quizás empieza a dejar de lado su propia experiencia como persona, su propia vivencia como ser humano, y pues terminamos teniendo un poco papás alejados de sus propios proyectos, de sus propios deseos, de sus propias necesidades, y pues eso es lo que conlleva es a que pues tengamos papás preocupados, infelices, desmotivados, y a mí me gusta pues ser muy como práctica, ¿sí? Y poder ayudarles a poner ejemplos, porque sé que esto a veces aterrizarlo al mundo real pues es un poco complicado, y tal vez a veces nosotros los psicólogos nos vamos muy a la teoría, y es algo en lo que yo trato como de enfocarme, y que invito a todos mis compañeros, colegas psicólogos a que también lo hagan, porque siento que le permite a la persona acercarse más a uno y comprender mejor lo que tú estás queriendo transmitir. Entonces, acá voy a empezar a dar ejemplos. Voy a dar muchos ejemplos a lo largo del en vivo, porque es pues la forma en que yo suelo trabajar, y que me parece muy chévere.
porque acerca. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando el padre no está atento de sus propias necesidades? Quizás a veces para nosotros como personas que no hemos sido educadas mucho en la parte emocional, pues nos preocupa, ¿cierto? Más o entendemos más la parte o el aspecto físico. Entonces, pues les voy a dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si tú, papá o mamá o cuidador, estás cansado? ¿Qué pasa si, pues, por las largas jornadas de trabajo como papá, como mamá, como cuidador, e incluso pues en tu cotidianidad, pues tienes una jornada extenuante y no has podido dormir bien? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que tú vas a estar agotado, cansado y quizás no puedas prestarle mayor atención o no la suficiente a como las necesidades que tu hijo está queriendo transmitir, para las cuales tenemos que ser muy sensibles. Entonces, digamos, tú te quedaste, tienes mucho sueño, no pudiste descansar bien, llegaste a una jornada extenuante, te sentaste. Tienes un niño, ¿sí? Un chiquito de, qué sé yo, 3 años, 4 años, tuviste un microsueño, ¿sí? Eso que uno llega cansado, se sienta en la silla y se queda dormida durante 30 segundos, pero en esos 30 segundos, pues tu hijo se fue corriendo, se subió a una banca y ¡pum!, se cayó, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese momento? Quizás tú te vas a sentir pues mal y es totalmente normal y es válido sentirse culpable, pero también hay que empezar a ver qué es lo que estás diciendo, ¿sí? Esa como dificultad que tuve con mi hijo en este momento sobre mí mismo y que está diciendo pues que, por ejemplo, necesito descansar más y que quizás sea importante en estos momentos pedir apoyo. Entonces, pedir apoyo a tu pareja, al otro de los cuidadores del niño, para que las funciones pues de papá y el resto de cosas se puedan equilibrar y que tú puedas descansar bien y prestar como todos tus sentidos en el momento en que lo puedas hacer. Lo mismo pasa con la parte emocional, ¿cierto? Entonces, con la parte emocional, pues lo mismo, si tú te sientes muy triste, si tú sientes, eh, no sé, rabia porque tuviste un día difícil en el trabajo y estás cansado y llegas a casa y ves que tu hijo necesita algo de ti, eh, no sé, estabas ya sentado viendo televisión y empezó el niño a llorar, ya se había ido a descansar, pero empezó a llorar. Tú vas y quizás pues dentro de esa necesidad tuya de descanso, pues estás enojado porque él se puso a llorar. Pero entonces, ¿qué es importante? Pues entender que el enojo es tuyo, ¿sí? Porque estás agotado, pero que no puedes leer la necesidad que el niño te está comunicando en ese momento a partir de ese sentimiento tuyo. Y por eso pues es importante que el padre esté feliz, se sienta realizado en lo que está haciendo, así sea estando en el hogar, pero que se sienta que tiene también espacios propios dentro del hogar. ¿Cierto? Que no sea exclusivamente dedicado y 100% volcado al hogar y al cuidado de los niños, porque también necesita cuidarse como persona. Bueno, entonces hablemos un poquito de ese papel que cumple el padre o cuidador en la vida de un niño, que siempre lo he dicho yo, es fundamental en el desarrollo de cualquier persona. Entonces, ese rol de padre o cuidador, y acá pues yo puse como lo que era para mí clave, favorece la independencia, brinda seguridad de afecto y funciona como espejo.
y se los voy a ir contando poco a poco, pero déjenme por aquí un momento, detengo la pantalla porque pues quiero como que se puedan enfocar un poquito en mí y que me sientan más cerca y no vean solo como las letras de la presentación. Entonces, bueno, el rol de papá, mamá, cuidador, es el de aquella persona que, digamos, cubre las necesidades del niño, ¿cierto? Y para eso pues hay que tener una sensibilidad frente a las necesidades del niño. Y depende también y varía de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que esté tu hijo o tu hija. ¿Sí? No son las mismas necesidades las que tiene un niño cuando tiene meses a un niño cuando ya tiene años, o es un niño grande o un adolescente. Y para eso, pues también se requiere como desarrollar tu propio conocimiento de tu hijo. Y ese conocimiento se da como a partir de las experiencias y la relación que tú tienes con él. Entonces, obviamente se necesita que tú estés ahí presente para ese niño o para esa niña. No quiere decir presente, presente no quiere decir como 24/7, que mejor dicho no puedas ni descansar, que te volques siempre hacia él, porque aquí pues también podemos caer en el error, por ejemplo, de centrarnos mucho en la vida del niño y dejar la propia vida nuestra aparte. Y es importante lograr como un equilibrio, ¿sí? Entre lo que es la vigilancia y lo que es como la independencia, por decirlo de alguna forma. Porque el rol del cuidador va más como a procurar esa independencia, pero con seguridad. Entonces, ¿cómo es una independencia con seguridad? O sea, es que el niño se sienta seguro de explorar su contexto, de explorar lo que lo rodea y lo mismo, ¿no? Aquí la exploración depende de la etapa del desarrollo. Entonces, para un niño que está gateando, la exploración puede ser irse hasta la otra habitación sin que la mamá o el papá lo esté persiguiendo, ¿sí? Como para un niño de 5 o 6 años puede ser irse al jardín o al colegio por primera vez. Entonces, el papá debe como favorecer esa exploración y esa independencia del niño, pero siempre como favoreciendo la seguridad del niño. Entonces, ¿cómo es la seguridad del niño? Que el niño sienta que en el momento en que te necesita, tú vas a estar ahí disponible para él. Entonces, estar disponible para él es que tú puedes estar en el momento en que él lo necesite, ¿sí? No siempre cuando tú quieras, pues igual hay que estar siempre vigilando al niño, pero brindándole también su espacio, ¿cierto? No podemos pasar la línea de la hipervigilancia, o sea, el cuidado excesivo, a la negligencia, que es donde ya no hay cuidado, ¿sí? Donde se descuida y se deja como a la libertad al niño, que también puede ser peligroso. Sino que también se debe procurar más bien un equilibrio, ¿sí? Entre favorecer esa independencia y el lograr que tú seas una base segura. Entonces, ¿qué es una base segura? Que cuando el niño sienta un malestar, ¿sí? Un malestar emocional, un malestar físico, un malestar mental, pueda acudir a ti y tenga la certeza de que tú vas a estar ahí y que vas a responder con sensibilidad. Entonces, ¿qué es responder con sensibilidad? O sea, que si el niño necesita, pues, ser cuidado, ser consolado cuando llegue a ti, pues tú no lo vayas a regañar o no le vayas a pegar, sino que realmente lo consueles. ¿Sí? Entonces, digamos, con el ejemplo del gateo, si el niño se va gateando
y se aleja de ti porque se fue a explorar una habitación sin ti, ¿sí? Permítele que se vaya y que igual tú vas a estar ahí como pendiente sin estar vigilando en todo momento que está tocando, que no te ensucies, que mira que me vas a hacer desorden. Yo sé que eso trae como otras cositas ahí en las que también hay que trabajar con los papás. Pero que cuando el niño, digamos, de repente salió una pelota rodando, ¿sí? Salió una pelota rodando y se asustó, porque pues el niño no esperaba que sucediera eso, ¿sí? No, se asustó y entonces eso le produjo angustia, se puso a llorar y salió gateando nuevamente desesperado a buscar a su mamá. Entonces, que cuando busque a su mamá, pues la mamá lo acoja así, lo alce, lo abrace o desde el piso lo consienta como si ya tranquilo, todo está bien, te asustaste, pero ya estoy aquí. Y no que cuando venga gateando y llorando, tú lo recibas con, si ve, yo le dije, no se vaya por allá, porque es que si usted no me hace caso a mí, le pasan cosas malas y eso le pasó pues por cansón y bueno, ese tipo de cosas que yo creo que todos hemos experimentado en algún momento como papás o como hijos y que no se sienten agradables. Entonces, como les había dicho al inicio, la idea es que en esta pues charla ustedes se puedan conectar con sus hijos desde sus propias experiencias, porque sé que a veces es difícil ponerse en el lugar del otro como sin tener una base, un por dónde empezar. Entonces, me gustaría invitarlos a que pensaran y a los compañeros, colegas también los invito a que ayuden a sus consultantes a pensar en sus propias experiencias, ya sea en sus propias experiencias como niño, que a mí me encanta, ¿sí? Como preguntar qué pasaba cuando tú estabas triste, cuando tú te asustabas, cuando necesitabas de alguien, qué hacían tus papás. Entonces, pues no sé, los consultantes te dicen como, no, pues mi papá me decía que porque era tan exagerado, que pues para qué tanto escándalo si al fin y al cabo era solo, eh, qué sé yo, un pocillo que se te había roto. ¿No? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué significaba para ti que tu papá te dijera eso? ¿Sí? Tan solo fue un pocillo, no seas bobo, no llores. ¿Cómo te hacía sentir a ti? Piensa de si quizás esa situación se parece a lo que está viviendo en estos momentos tu hijo. Y si quizás te cuesta trabajo recordar lo que viviste pues en tu niñez, lo puedes hacer incluso desde tu experiencia ahora como adulto. Piensa en situaciones en las cuales quizás se pueda parecer un poco lo que está viviendo tu niño ahora con algo que hayas vivido tú en tu propia experiencia. Ya más adelante les voy a ir dando ejemplos como para que nos podamos pues como conectar y que ustedes sepan también de qué forma hacerlo o de qué forma ayudarle a sus consultantes a pensarlo. Entonces, bueno, acá viene la tercera pregunta y es, ¿empezamos a ser padres desde cero? Creo que esa es una de las cosas como que más quedan en los papás, ¿sí? Como es que yo no sabía ser papá, ¿cierto? Yo no sé, yo empecé con esto desde cero, pero ¿realmente estamos empezando desde cero o hay algo que me permite a mí empezar a ser papá? No voy a decir que empezar a ser buen papá o empezar a ser mal papá, sino empezar a ser papá, el rol que tú estés cumpliendo ahora, como lo estés haciendo. Y acá es importante pues que todos sepan, ¿cierto? Que nuestras experiencias previas infieren en cómo actuamos, ¿cierto? Pero que se pueden romper esos ciclos intergeneracionales. Es algo que a mí me parece maravilloso, romper ciclos intergeneracionales. Entonces, bueno,
¿qué, qué es eso de que desde nuestras experiencias previas empezamos a ser papás? Y es que tú tienes un ejemplo, ¿sí? Tú tienes un ejemplo de cómo ser papá, de cómo ser mamá, de cómo ser cuidador. ¿Por qué? Porque lo viviste en tu propia experiencia como hijo, ¿cierto? Eh, lo viviste cuando eras chiquito. Entonces, de alguna forma, tú vienes como con esa estructura, ya sea como que la modifiques o que la apliques igual porque no eres consciente de eso, tienes una influencia. Y no sé a quién no le ha pasado que tenga o no tenga hijos, un día hace algo y diga como, uff, me parecía a mi papá, o uff, me parecía a mi mamá. Y puede que no sea algo malo, ¿sí? O sea, puede ser en algo positivo que nos parece chévere, pero a veces también pasa en lo malo, ¿sí? Y solemos darnos cuenta como un poco más en lo malo. Entonces, qué sé yo, mi papá era cantaletoso y yo hoy en día en mi relación, yo tras evaluarme durante una semana en mi relación, como que yo digo, si hay algo que me está haciendo volver cantaletosa, yo siento que no era así, o como que algo me pasó, o de pronto sí era así, pero no me había dado cuenta, y digo como, a mí me parecía tan feo que mi papá fuera así de mamón, dando cantaleta y lora todo el día, y no entiendo por qué me está pasando esto ahora a mí. Y exactamente eso mismo pasa con nuestra labor como papás, ¿cierto? Entonces, cuando pues tú eras hijo, tus papás te criaron de una forma. Y quizás, no, quizás no, yo estoy segura que ellos lo hicieron con todas las herramientas que tenían en el momento. Quizás sí nos dejaron marcas que son dolorosas, que son difíciles de manejar, pero probablemente no lo hicieron desde el querer hacer daño, que es algo que quizás ahora tú también estás sintiendo como papá, como yo quiero hacer lo mejor de mi labor como papá, pero ya no sé qué más hacer, no sé cuáles herramientas son las que me funcionan eh, o me podrían funcionar porque es que no las conozco, o sea, yo lo único que sé sobre la crianza o sobre cómo disciplinar a un niño es gritándolo, porque pues así me hacía mi mamá, o sea, cuando ella me veía que yo iba a rayar la pared, ella me pegaba un grito y yo de una quedaba como sorprendida y, y soltaba el lápiz y me asustaba terrible. Entonces, pues ahora cuando yo veo que mi hijo o mi hija va a rayar la pared, pues lo primero que se me viene a mí como instintivamente es pegar el grito. ¡No hagas eso! ¿Y qué pasa con mi hijo? Pues reacciona también asustado, suelta el lápiz o incluso se vuelve retador y me raya la pared mirándome como diciendo, mira, sí lo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces ahí quizás en ese momento tú empieces a identificar que hay cosas que quizás no te gustan, que quizás no te parecen chéveres porque quisieras educar a tu hijo libre de gritos y libre de maltrato, que es la idea, eh, es por lo que trabajo yo y por lo que trabajan muchos compañeros psicólogos, ¿cierto? El brindar una infancia sana, llena de respeto, de disciplina, pero una disciplina respetuosa, ¿cierto? Y eso te permite como darte cuenta en el momento, como no me gusta quizás lo que estoy haciendo en el momento, pero no sé qué más hacer. Entonces ahí es donde viene. Eso se puede romper, puede parar. Si a mí mi papá me maltrataba, yo voy a ser maltratador de por sí, o sea, no hay otro chance. O si realmente, por el contrario, es algo que se puede cambiar y puedo hacer diferente esa labor de papá o de mamá.
sin llegar a esos malos tratos que no me gustaban a mí. Y pues aquí yo siento que afortunadamente esto es posible. ¿Qué es sencillo? No, no es sencillo. Yo creo que pues en la vida nada es sencillo, todo implica un esfuerzo, una serie de intentos, de voluntad, de querer hacerlo, de estar mucho más dispuesto y sensible, ¿sí? A cómo me comporto yo. Entonces es como volverse un poco el vigilante de uno mismo, como el poder observarse a sí mismo y decir como en este momento, frente al comportamiento de mi hijo, yo estoy actuando de esta forma y no me gusta. O sea, yo le estoy gritando porque él está llorando y no para de llorar y lo único que puedo hacer es gritarle, ya cállate. Realmente, ¿qué pasa ahí? ¿Es algo que te gusta? ¿Es algo que no te gusta? ¿Que te molesta? ¿Que ves que le puede hacer daño a tu hijo? Yo estoy segura que la mayoría de los papás van a decir, es algo que no me gusta y que sé que le puede estar haciendo daño a mi hijo. Entonces, en ese momento, como detente un segundo y piensa en tu propio comportamiento y obsérvate qué crees que puede hacer que detone eso. Entonces, no, pues lo detona cuando estoy encendida de la rabia o cuando estoy encendido de la rabia y ya no sé qué más hacer. Ahí como que sale mi automático y empiezo a hacer cosas que no me gustan. Entonces, bueno, evalúa un poquito eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí en ese momento? Entonces, bueno, voy a regresar nuevamente aquí para poder verlos, que me vean como más amplia. Y es, bueno, sí se pueden romper esas cadenas, sí se pueden romper esos ciclos de maltrato, de dolor, que hacen daño y generan como esas huellas emocionales que llevamos a cuestas muchas personas, ¿sí? O yo creo que todos en la vida tenemos como algún dolor, cada uno en diferente medida, pero pues algo ahí que puede partir desde esa niñez. Entonces, ¿cómo se rompen esas cadenas? Como les decía yo, siendo muy consciente de cómo estoy actuando, de ver en qué momento se detona ese comportamiento, si hay algo en particular, si es una palabra, puede ser una palabra mágica, que yo no sé, apenas yo escucho que, que mi pareja me dice bruta. Yo escucho que mi pareja me dice bruta y como que, uff, me transformo. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en ese momento? Si él me está diciendo bruta, ¿cómo me hace sentir eso? Estoy sintiendo que me está maltratando, me siento invalidada y ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces, evalúo lo que puedo hacer yo. Por ejemplo, hablar con tu pareja y decirle, no me trates así, no me digas bruta, ¿sí? No me gusta que me faltes al respeto, por favor, usa palabras más adecuadas para expresar tus emociones. Puede que tú estés enojado, pero no me tienes que maltratar a mí y yo tampoco lo voy a hacer. Y ahí pones y estableces un límite y empiezas a hacer algo al respecto. Y lo mismo con tus hijos. Pues si yo veo que cuando estoy muy agotada y él empieza a gritar, se me sale como ese deseo de querer ahorcarlo, pues entonces yo respiro un momento, evalúo mis propias emociones y digo, espera, yo freno acá antes de llegar a golpearlo o a decirle una mala palabra a mi hijo, yo me voy a otra habitación, me calmo, tomo aire y regreso. Y quizás así pueda actuar de una forma mucho más tranquila, eh, imponiendo disciplina, ¿sí? Pero sin llegar al maltrato y sin llegar a hacer un daño al niño. Entonces, en ese momento estamos empezando a cambiar esas cadenas, ¿sí? A veces no es tan sencillo, a veces no es fácil darse
cuenta de cuáles patrones estamos siguiendo. Entonces, por eso es importante que en el momento en que sintamos que no logramos manejar esta situación, pues simplemente reconozcamos, ¿sí?, que nos estamos sintiendo mal, que quizás hay algo en lo que queremos trabajar, pero que necesitamos ayuda para lograr hacerlo, ¿cierto? Entonces, listo, pero es que lo siento, es que por acá me están diciendo que hay una pregunta y quisiera responderle a Mónica. Bueno, Mónica, tú dices que al contrario eres muy pasiva. Y acá, pues el tema se une un poco con mi siguiente punto de la presentación, que ya se los voy a compartir nuevamente para que lo puedan ver y ahí te respondo la pregunta. Entonces, bueno, les estaba diciendo, ¿no?, que si nosotros sentimos que no logramos identificar o manejar eso que nos duele por nosotros mismos, pues entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Acudir a un especialista. Y para eso estamos nosotros los psicólogos, ¿cierto? Que revisemos un poco nuestra propia experiencia como personas en el pasado, como niños, porque a veces hay cosas que tenemos que sanar y que quizás no hemos sanado aún, que la podamos revisar desde ahí. Entonces revisamos cómo es, cómo fue mi niñez, cómo está influenciando en eso, o si por el contrario de pronto no es con la niñez, sino con otro tema que no hemos resuelto bien, pues también se pueda trabajar. Pero no teman acudir a un profesional, a pedir ayuda y a decir, no estoy logrando manejar esto y quiero cambiarlo, porque ya eso en sí es valioso, ¿cierto? Ya el reconocer es un paso gigante que no todos dan y que es muy valioso para el cuidado de la salud emocional y mental de los papitos y de los niños. Entonces, bueno, la cuarta parte, las creencias acerca de la crianza. Entonces, que si tú evalúas tus propias creencias, ¿qué logras identificar? Entonces, ¿qué pienso acerca de la crianza? Tengo miedos, qué expectativas tengo, me siento presionada, siento que hay algo que me puede afectar a mí como papá, o que hay algo que le puede afectar a mi hijo. ¿Mm? Entonces, bueno, acá vienen creencias como sin golpes no hay disciplina. ¿Sí? Si tú no tienes mano fuerte, no se puede ejercer disciplina. Si tú no lo gritas o si tú no lo golpeas, nunca te va a hacer caso. Eso es 100% mito. ¿Mm? Y de hecho a veces lleva a lo contrario. Lleva justamente a que tú pierdas como esa confianza con tu hijo. Si tu hijo no te ve como una fuente de seguridad, sino que por el contrario te ve como alguien amenazante, pues no va a acudir a ti cuando te necesite. Y además, pues, ¿qué va a suceder? Que él va a creer que los golpes, que el maltrato es algo que es válido y que se puede usar para solucionar los problemas. Y eso creo que no es algo que queremos, ¿cierto? Entonces, se puede ejercer disciplina, sí, respetuosa, sin excederse y sin llegar a los golpes o al castigo fuerte, ¿cierto? Y sin llegar a ser al extremo como sin límites, que quizás es lo que le pasa un poco a nuestra querida, no sé cómo se dice. Bueno, a quien nos acompaña hoy en este en vivo, Mónica, que nos hizo la pregunta y ya te la voy a responder más concretamente.
Entonces, bueno, ¿qué es la disciplina respetuosa? La disciplina respetuosa es una forma no de enseñar a que los niños hagan caso, porque es que nosotros no queremos niños obedientes, ¿sí? No estamos en el ejército y hasta inclusive en el ejército a veces la obediencia puede llevar a malos actos. Creo que lo hemos visto últimamente, últimamente y a lo largo de la historia de nuestro país, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Que el niño tenga un criterio de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿cierto? De que él mismo pueda decir, esto como que no me conviene, esto como que no me gusta, a esto le digo que sí, a esto le digo que no. Y por eso, pues es importante también que uno mismo como papá evalúe sus expectativas. Si tú quieres que tu hijo te haga caso a la de ya, eso realmente es disciplina o a veces más bien se puede convertir en capricho. Porque yo quiero que me haga caso a la de ya. Realmente a ti cuando alguien te manda a hacer algo, ¿tú te vas a la primera? Si tu jefe, por ejemplo, te dice, no sé, espero el reporte del cliente tal en mi mesa en 1 hora y tú tienes un montón de trabajo así y estás en otro caso que también te lo pidieron urgente, tú dices, no, pues yo en media hora adelanto acá y en la siguiente media hora adelanto el resto y pues me demoro por ahí 15 minuticos, pero se lo llevo casi a la hora que me lo pidió. Y tu jefe pasa y otra vez, oiga, ¿usted por qué no está haciendo ese informe que le pedí? ¿No ve que eso es urgente? Bueno, quizás en ese momento tú digas como, uy, sí, pero bueno, vuelves y evalúas y dices como, uy, pero también está este otro que es para antes, entonces yo como que mejor le meto a este y ya me pongo en el otro, ¿cierto? Tú también como adulto evalúas tus prioridades, evalúas lo que es más conveniente para ti, lo que más te gusta, con lo que en el momento estás eh, resonando, ¿sí? Y ahí pues los hijos también les pasa lo mismo, ¿sí? Sí, pues ellos están en un juego y les parece más divertido el juego, probablemente no te van a hacer caso a la primera, sino que vas a tener tú que también ser paciente y llegar a establecer acuerdos y negociar. Entonces, hay que ser claro, para Mónica, hay que ser claro con los límites, ¿cierto? Hacer disciplina respetuosa no quiere decir que tú dejes la libertad el hecho de que sigan o no las reglas, y tampoco quiere decir que si no las cumplen, tú los vas a castigar y les vas a pegar, o que si no las cumplen, simplemente tú te vas a quedar en, las cumples o si no a la próxima va a pasar tal cosa. No, sino que realmente tú puedas mostrarle a tu hijo pues que tú vas acorde a lo que dices. Que si tú le dices, mira, si a la tercera llamada a que te bañes los dientes, tú no te has parado al baño, pues van a haber unas consecuencias, ¿cierto? No quiere decir que yo sea malo, no quiere decir que tú seas malo, pero sí que tus comportamientos tienen unas consecuencias. Y acá es importante, siempre son los comportamientos, las conductas las que tienen consecuencias, no las emociones. Las emociones no, porque pues una emoción siempre es válida. Tú puedes sentir rabia porque te llaman a bañarte la boca cuando tú estás súper entretenido jugando. Sí, puedes sentir rabia y está bien sentir rabia, pero también debes cumplir con unos acuerdos o pues con unas solicitudes que te está haciendo tu papá, tu mamá. Entonces, ¿qué pasa si no llegas a los 3 llamados? Pues yo voy a tener que ejercer la consecuencia que tiene tu comportamiento por no haber venido. Entonces, si tú no vienes al tercer llamado, entonces voy a tener que
no sé, no permitirte seguir jugando el juego que estabas jugando, que te quedaba media hora, ya no te la voy a permitir jugar, pues porque tú no viniste e hiciste lo que debías hacer, ¿cierto? Y siempre hay que cumplir con esas consecuencias, porque si no el niño va a aprender, no es que los niños sean manipuladores, sino que ellos también entienden, ¿cierto? Si tú le dices que a la próxima sí le vas a aplicar el castigo, pero pues él vio que ya tú la anterior no lo hiciste, entonces dice, queda un chancecito aquí para que ya no lo cumpla. Entonces, probablemente yo lo intente a ver si pasa lo que pasó antes, y es que no lo cumplió y yo pude seguir jugando mi juego durante mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, es importante explicar al niño las consecuencias de su comportamiento. Aquí son pues 3 puntos, ¿no? Validar las emociones. Validar las emociones de nuestro niño siempre. Lo que les decía, las emociones no tienen consecuencias. Las consecuencias las tienen las conductas. Entonces, yo entiendo que tú te sientas enojado porque no te pude comprar el juego que tú tanto querías. Yo lo puedo entender porque yo también he querido cosas y no he podido comprarlas porque no me alcanzó la quincena y pues tuve que esperar y eso me dio rabia. ¿Mm? Yo puedo entender que te sientas furioso por eso. Y luego de que se sienta, que tú valides esa emoción, pues también es importante que le expliques. Ahí viene la explicación. Entonces, ¿por qué no te compré ese juego? Mira, yo no te lo compré porque no tengo dinero. Mira, si te compro ese juego, no nos queda para comprar la leche, para comprar los frijoles, para comer esta semana. Mira todo el dinero que cuesta esto, en esto podemos gastar esto, y ahora es prioridad comer y que tú te entretengas con los juegos que ya tienes. Listo. Luego de la explicación viene la alternativa. Entonces, ¿qué alternativa le propones a tu hijo para que no sienta como que tú lo estás llevando y obligando y que está bajo una dictadura, sino que pues él también tiene influencia? Entonces, bueno, tú te pones y le dices, mira, no te puedo comprar el juego, pero te propongo que pues a cambio de eso, pues nos vamos a sentar a jugar los dos un juego que a ti te guste y compartimos. O si no quieres que juegues, no quieres que juguemos, te voy a permitir media hora más en el celular. ¿Sí? Y que él pueda elegir entre esas dos opciones. ¿Qué prefieres? Entonces, bueno, no, juguemos juntos. Bueno, cúmplele también tú esa promesa. Que si ya llegaron a un acuerdo, también es importante que tú lo cumplas, o si no, pues ¿qué pasa? Que se pierde ese rol de papá como espejo, que fue algo que se me pasó decirles antes, ¿no? Y ese rol de papá como espejo es aquel que refleja a su hijo como un espejo. Entonces, como nosotros cuando somos niños no sabemos manejar nuestras emociones, es importante que nuestros papás nos enseñen a manejar esas emociones. Y si yo veo que cuando mi mamá tiene rabia, pues grita a mi abuelita, grita a mi tía, dice cosas hirientes, ¿cómo voy a hacer yo? Yo voy a saber que cuando sientes rabia, pues tú puedes gritar y puedes maltratar a otras personas porque mi mamá lo está haciendo, pues yo también lo puedo hacer. Y luego pues estamos regañando a nuestros hijos diciéndole, no, pero no hagas eso. Si tú no quieres que tu hijo haga eso, no lo hagas, porque ellos aprenden de nosotros según el ejemplo. Obviamente nosotros nos equivocamos, sí. También es importante reconocer la equivocación, como mira, yo en ese momento me dejé llevar por mi ira, le grité a tu abuelita, eso no está bien, yo ya le pedí disculpas, no es algo que me gustaría que hicieras tú y yo voy a hacer lo posible para que tampoco vuelva a pasar.
súper bien. Otra lección aprendida por parte de los chiquitos. Y bueno, para finalizar, entonces, está esta parte de conectándome con mi hijo desde mis propias experiencias. Sin embargo, yo he venido tratando este tema a lo largo de toda la charla porque siento que es muy importante. Es muy importante ese papel central que podemos hacer nosotros como de buenos lectores, diría yo, ¿cierto? De que yo puedo leer a mi hijo, puedo leer sus necesidades y a partir de ahí pues puedo hacer algo al respecto. Pero primero, pues para leer a mi hijo, tengo que saber leerme a mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? También el papito o la mamita o el cuidador debe trabajar en reconocer su propia experiencia. Entonces, yo sí sé qué es sentirse bravo, qué es sentirse triste, qué es sentir miedo, y yo sé que eso parece tonto, pero pasa. Y pasa mucho y nos pasa a todos. Y es el hecho de no saber reconocer cómo es cuando me siento triste, cómo es cuando me siento enojado, qué sensaciones me genera cada una de esas emociones. Y por eso es importante empezar a trabajar. Entonces, identifica primero tus propias emociones. Si tú logras identificar tus propias emociones, estoy segura que vas a poder empezar a diferenciar lo que sientes tú de lo que siente tu hijo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo te conectas con tus hijos? También desde la empatía. ¿Y qué es la empatía? Que bueno, quizás mis compañeros, colegas sepan qué es la empatía, pero las personas no. La empatía es poderte poner en el lugar del otro. ¿Sí? Es como entender aquello por lo que está pasando el otro sin que tú lo sientas igual. Pues porque tú no puedes sentir el mismo dolor que está sintiendo la persona, pero tú puedes entender que se siente el dolor porque tú también has vivido un dolor alguna vez en tu vida, o porque tú lo ves sufrir, lo ves llorar y entiendes que puede estar llorando porque le duele. Entonces lo mismo va a pasar con nuestros hijos, con nuestros chiquitos, con nuestros adolescentes, y es bueno, ¿qué está sintiendo él en estos momentos? Si tú le ayudas a entender un poco al niño y al adolescente qué está sintiendo en estos momentos, también él va a poder aprender a reconocer sus propias emociones y a ver qué necesita cuando las está viviendo. Entonces, bueno, ¿qué necesito yo cuando estoy furiosa? Tanto como papá como niño. ¿Qué necesito yo cuando estoy furiosa? Que nadie me moleste. Entonces, pues simplemente digo, sí, hay que ser claros, estoy enojada, me voy. No quiero que me molesten. O si no quieres decir, estoy enojada, no pasa nada. Voy a estar un tiempo a solas, me voy. Te vas. Lo mismo tenemos que ayudarle a explorar a nuestros hijos. ¿Qué necesitas en estos momentos? Te veo rojo, como que no sabes qué hacer, tal vez estás bravo, ¿sí? ¿Qué necesitas en estos momentos que estás bravo? Entonces, por lo general, cuando uno está bravo, quiere como quemar energía, entonces ayúdale a que rasgue papeles, que arrugue la hoja, que golpee al aire, porque en esto se trata de que no se haga daño a él ni que le haga daño a nadie, ¿cierto? Pero se permite la sana expresión de las emociones. Y también es importante que todo el tiempo estemos manejando la comunicación y la negociación con nuestros hijos, ¿sí? Lo que prime en la casa sea más allá de los castigos, más allá de las consecuencias, el sentarse y preguntar qué pasó, por qué hiciste eso, qué hizo que te volaras del colegio. Y escuchar realmente con atención y no que ya lleves preparado el castigo y que no cambie, diga lo que diga. Y también que se negocian espacios, se puede negociar muchas cosas con los niños chiquitos, entonces negociación con las tareas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa tarea está una pereza para ti, yo sé que no te gusta, pero bueno, ¿qué pasa? Si tú la haces,
pues vas a tener una buena calificación, vas a poder aprender algo nuevo y eso es algo positivo para ti. Ya de por sí eso es algo bueno. Pero si no te motiva eso, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿La haces ahorita o la haces en la mañana, pero la vas a hacer? Entonces ahí empieza un poco la negociación entre las partes. Siempre haciendo buen uso de la comunicación, de la negociación, del reconocimiento y validación de las emociones y acudiendo siempre al respeto en las relaciones. Entonces, bueno, me voy a devolver por acá porque ya, pues por hoy se nos ha acabado el tiempo. Esto es parte de lo que es la disciplina respetuosa, el trato amable, ¿sí? De cómo debemos ser con todo el mundo, ¿sí? No solamente es con nuestros hijos, sino también con nuestra propia experiencia, con nuestra pareja, con la persona del trabajo, con mi amigo. Es algo que ayuda muchísimo en muchos contextos. Si tú aplicas cosas de las que hablamos hoy, te pueden ayudar mucho a ti, a tu propia experiencia como persona y de ahí para allá la puedes aplicar en otros contextos. Entonces, si tienen preguntas, no las pueden hacer por aquí. No sé si ahorita en este mismo espacio se vayan a responder o si quizás se va a abrir un nuevo, pues se van a dejar ahí y en la medida de lo posible los iremos respondiendo por chat. Eso sí ya nos toca preguntarle a Valentina, pero de verdad yo espero que la conversación de hoy haya sido un abrebocas para que todos se interesen, todos y todas se interesen y nos interesemos por la disciplina respetuosa, por el buen trato a nuestros hijos y que podamos empezar a cambiar esas creencias que tanto nos están haciendo daño, ¿cierto? Sé que esto es pues un tema controversial, sí, y últimamente ha resonado mucho por la ley que se está tratando de implementar en Colombia y que no va a permitir ya más los castigos físicos ni maltratantes hacia los niños, que para mí la verdad es algo fantástico, pero también siento que es importante, si queremos eso, pues hacer pedagogía con los padres, porque yo estoy convencida de que la mayoría de los padres no son padres malos, sino padres que no conocen otras estrategias para abordar la disciplina y la crianza con sus hijos. Entonces, si nosotros pedimos un cambio a la sociedad y si le estamos pidiendo a los papás que no maltraten más a sus hijos, pues también tenemos que ofrecerles herramientas. Y con esto no quiere decir que estemos justificando el maltrato, porque pues nada lo justifica, pero sí siento que se puede también ver desde una parte empática y pues ayudar al papá a explorar su propio sentimiento, a explorar su propia vivencia y desde ahí que se pueda conectar con su chiquito, con su chiquita, con su adolescente, que es pues lo fundamental en todo este proceso. Regáleme un segundo, te voy a tomar agua. Bueno, entonces, siento yo que esto es toda una invitación a que empecemos a revisar nos revisemos a nosotros mismos. Y por eso les decía yo al inicio de la charla, cuando estaba también con Valentina, que esto no solamente se trata de padres, también es, también es acerca de los hijos, de cómo, cómo tú como hijo también puedes evaluar tu relación con tu mamá, con tu papá, con tu abuelita, con aquellos cuidadores principales que tuviste durante tu infancia y veas cómo eso influyó en ti para ser hoy en día como eres como persona. ¿Qué cosas positivas dejó? ¿Qué dolores te creó? ¿Qué cosas sientes que aún no has sanado y que cuando sucede algo como que te toca ya la herida y te las revive? Como que actúas casi que en automático, como si no te dieras cuenta.
y es también cuidarse un poco de ir a los extremos, entonces de que como mi papá fue violento, entonces yo pues ya le voy a permitir total libertad a mi hijo y no voy a poner límites, que lo voy a dejar ser. No se trata de eso, porque eso también puede ser peligroso, sino de lograr un balance, un equilibrio entre lo que puedes hacer tú como papá, como cuidador interesado por el bienestar de tu hijo. Por acá me están haciendo una pregunta. ¿Estarías hablando de la misma disciplina inductiva o inteligente? Bueno, pues la verdad, la disciplina inductiva o inteligente no la he escuchado. Tendría que pues leer un poco al respecto y luego contestarte porque la verdad no sé. Yo la conozco como disciplina respetuosa, también está bajo el término de pues crianza basada en el apego, eh, pero pues lo voy a revisar a ver qué te puedo decir, Olga. Eh, También pregunta Dubán, suele suceder que ya uno como abuelo los nietos es más permisivo que con los hijos. Bueno, sí, puede pasar, pero sabes que es importante, Dubán, que tú ayudes también a tus hijos, ¿cierto? Recuerda pues cómo te sentías tú como papá cuando tu papá malcriaba a tus hijos, te desautorizaba, por ejemplo. Estaba marcando. Entonces ayúdalo a pensar un poco en eso, mira, por ejemplo, mira, yo estuve en esta charla, aprendí esto, ¿qué tal si pensamos en esto? Pero trata de no desautorizarlo. Si tú estás en desacuerdo con él, pues por lo menos habla de ese tema estando fuera pues de ese contexto donde están los niños. Entonces, mira, hijo, no me gusta cómo tratas a Pepito o a Pepita y quisiera como que pudieras revisar esto, yo te ayudo, eh, darle opciones. O sea, aplica todo lo mismo que hablamos hoy, pero pues ya para un hijo grande que tiene hijos eh, y que le podemos también ayudar, obviamente, desde el rol de abuelos, a identificar cosas que, de las que nosotros nos arrepentimos, que hubiéramos querido hacer distinto, pero siempre conversado y que el rol del papá sea el del papá y el del abuelo pues también lo sea, ¿cierto? Ok. Hola Valentina, ¿cómo Hola, estás? Jessica. Bien, bien, muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Hoy en día es un tema controversial. Cuando estábamos haciendo todo el proceso de publicidad y promoción de este espacio, yo encontraba que mucha gente decía, no, yo puedo, a mí me golpearon, yo hoy soy profesional y a los que nos golpearon están en otro cuento. Entonces, sí tenemos muy marcado la violencia para marcar disciplina, ¿no? Y esa disciplina respetuosa es lo que debemos hoy en día empezar a dar a conocer, porque siento que muchos padres no lo conocen y solamente conocen ese espacio de golpes, gritos y demás, ¿no? Que eso es, Exactamente. uh-huh, Sí, eso es, eso es algo que yo les decía a ellos, ¿no? Yo no creo que los papás sean malos, solamente que no tienen otras herramientas y por es eso estamos tratando de educar correcto. desde otra perspectiva. Y pues a los que dejaron en los comentarios como me golpearon y no me pasó nada, pues creo que sí pasó que normalizaste la violencia y la violencia no está bien, porque así como tu papá te golpeó, es probable que en algún punto tú permitas que otra persona te violente, una pareja, por ejemplo, o que si no permites que tu pareja te violente, puede que tú nunca hables de tus sentimientos con nadie, porque cuando lo hacías y te ponías a llorar, tu papá te daba un golpe de una vez para que dejaras de llorar y ni te preguntaba qué había pasado. Entonces tú te vas guardando todo y sientes un vacío ahí como un malestar, pero pues tú continúas con tu vida porque tienes obligaciones, tienes responsabilidades, pero de pronto sí hay algo ahí que te puede estar doliendo, que puede estar siendo difícil,
o incluso que no lo notas tú, pero otra persona sí. Entonces creo que sí deja huella. Y lo importante es aprender a identificarlo, ¿no? Muchas veces no encontramos la herramienta, la manera de cómo identificar esas falencias que tenemos a nivel emocional. Y es donde tenemos que entrar a mirar. Entonces los invito a todos eh, a que aprendamos a conocernos, que es supremamente difícil. Todo el mundo dice, conócete, mírate, pero entendernos y de verdad cuestionarnos hace que descubramos este tipo de situaciones que hoy nos plantea nuestra psicóloga Jessica. Jessica, te quiero agradecer muchísimo. Este tema es supremamente importante. Te quiero agradecer por estar aquí compartiendo con nosotros y bueno, vamos a hacer el cierre y antes de que todos se vayan, mis queridos participantes, ya te dejo hablar, perdóname. Dale, no te Antes de que todos se vayan, quiero comentarles la programación del mes de julio. Entonces, el 15 de julio, que es en 8 días, vamos a tener a nuestra psicóloga Lina Trujillo, hablando de los cuidados de la salud mental y esos primeros auxilios psicológicos ante una situación como el suicidio. Es supremamente importante, por favor, que todos asistan a este evento. El 22 de julio tenemos a nuestras psicólogas Mayra Moreno y Laura Romero. Y ese perdónenme, ella va a hablar, ellas van a hablar del redescubrimiento durante y después de la cuarentena, ¿no? Que es un tema importante y todos estamos inmersos en esto. Y por último, el 29 de julio tenemos a Carolina Riveros, María Carolina Riveros, nuestra psicóloga María Carolina Riveros, y ella nos va a contar todo el acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado acá en Colombia, que es importante que también lo conozcamos y entendamos un poco de esa intervención que hace nuestra psicóloga María Carolina Riveros. Bueno, como siempre, cumplimos una hora, nos pasamos unos minuticos hoy, pero no importa. Quiero agradecerles nuevamente por estar aquí. Es supremamente importante para nosotros. Bienvenidos siempre. Por favor, cuéntenle a todo el mundo que estamos aquí para mostrar todos los frentes que tiene psicólogos y pues de parte de psicólogos emprendedores que pasen una excelente noche. Hasta luego.